Luis Quincócez, director general de CENTAC. Vivimos una explosión de tecnología que da vértigo y está cambiando el mundo. ¿Cuál es, según su criterio, la cara y la cruz de esta realidad en relación con las personas con discapacidad? Básicamente, yo creo que está muy en la línea de la motivación por la cual se crea CENTAC, ¿no? La Fundación CENTAC, el Centro Nacional de Tecnologías de Accesibilidad, nace un poco por respuesta a parte de la pregunta. Y es que voy a plantear 3 reflexiones muy rápidas. La primera es que la discapacidad en realidad son obstáculos, son barreras, es falta de comunicación, es no accesibilidad. Si quitáramos estas barreras y mejoráramos esta comunicación, probablemente la discapacidad estética pues no la arreglaríamos, pero la discapacidad funcional perfectamente. Entonces, esa es una primera reflexión. La segunda reflexión es que la tecnología es una herramienta magnífica para quitar barreras, para mejorar la accesibilidad y, por tanto, para quitar discapacidad. Y la tercera reflexión va un poco en la línea de lo que comentas, que es la cara y cruz de todo esto. En el sentido de que, bien, eso está muy bien, pero si la tecnología nace no accesible, crea barreras, crea obstáculos, crea nueva discapacidad. Y si además vivimos en un mundo donde hay una explosión de tecnología, donde ya no es una opción, sino es una obligación, estamos hablando de administración electrónica, de ciudades inteligentes, de Open Data, Big Data, etcétera, etcétera, pues efectivamente si esto no es accesible, lo que nos está provocando son importantes obstáculos para muchos grupos, para personas con discapacidades muy claras y para todos los demás que también las tenemos y creemos que no. Entonces, al final, CENTAC nace para impulsar que la tecnología sea accesible por esa doble cara de la moneda, ¿no? De la cantidad de cosas ventajosas que podemos hacer con la tecnología para mejorar el ámbito de la discapacidad y también para vigilar que no genere más problemas de los que tenemos, ¿no? Del mismo modo que en los entornos físicos se han hecho diseños arquitectónicos o urbanísticos pensando en que nuestra integridad física, intelectual, etcétera, va a estar garantizada para toda la vida, y resulta que no, y luego hay barreras. ¿Cómo está viendo CENTAC, desde CENTAC, si este proceso está sucediendo o no en los entornos virtuales? Bueno, es un hecho que la vida avanza, ¿no? Esto es como todo. Por un lado hay una situación legislativa que va obligando, que va ayudando también a normalizar muchas cosas. España es un país muy avanzado en el ámbito legislativo, en el ámbito legal, donde quizás se echa en falta un mayor cumplimiento de todo ello. Pero luego también es un país donde nosotros desde CENTAC lo que queremos es animar a impulsar todo el ámbito de la accesibilidad en la tecnología desde un punto de vista de oportunidad también de mercado, de oportunidad de negocio, de oportunidad de desarrollo, ¿no? España es un país que es líder en el ámbito ¿no? Hay pocos países, por no decir ninguno, que tienen asociaciones o fundaciones como la ONCE o la Fundación ONCE, ¿no? Ya con 75 años cumplidos este año la Fundación ONCE, que también es patrona de CENTAC. Bueno, la ONCE 75 años celebra, la Fundación ONCE celebra 25 años. Además han sido galardonados este año con el Premio Príncipe de Asturias. Estamos hablando de que España ha recibido hace poco el premio, prácticamente el equivalente a los Oscars de discapacidad en Estados Unidos, el Roosevelt, precisamente porque al final aquí hay una actuación y una labor donde es un hecho que nos vendemos por la mitad de lo que tenemos y compramos a los de fuera el doble de lo que valen, ¿no? Entonces, yo he venido recientemente de Suiza, donde hemos estado precisamente hablando de accesibilidad con IATA, sobre aeropuertos, sobre aviones, y bueno, hemos tenido muchas dificultades para encontrar un hotel adaptado y hemos tenido muchísimas dificultades para movernos a la ciudad porque hay mucho transporte que no está adaptado y los transportes adaptados están con normas que en España no pasarían y no hay eurotaxis en toda una ciudad de Ginebra con más de 2 millones de habitantes y bueno, pues esto en España es impensable y sin embargo no estamos hablando de Zambia, no estamos hablando, con todos mis respetos, ¿no? Estamos hablando de países que tienen muchas dificultades y todavía no han avanzado, ¿no? Estamos hablando de lo que se considera un primer mundo. Bueno, pues España, como digo, yo creo que tenemos muchísimo que hacer, probablemente esa autocrítica constante es la que hace que también avancemos, pero sí es cierto que hay que hacer un esfuerzo para que, igual que en el ámbito arquitectónico, los obstáculos físicos, pues si hay algo que está mal hecho, ya se sabe que está mal hecho, no que tenga que estar así, o sea, ya no pasa desapercibido.
Pues en el ámbito, como decías, virtual, el ámbito tecnológico, pues estamos, por lo menos nosotros, con la pretensión de que ocurra lo mismo. Y no es solo accesibilidad en las páginas web, o sea, esto es lo de menos. Ahí al revés, nosotros creemos que ya hay marcadas unas pautas, unas normas, y como ocurre con los edificios, pues el que las incumpla, pues hay que hacer que las cumpla. No, es en el ámbito de muchísimas cosas. Están ahora, por ejemplo, ocurriendo un despliegue de contadores digitales, por ejemplo, ¿no? Me parece correctísimo, es muy útil. Me gustaría que en algún momento tengamos acceso todos a ello, pero yo no sé si se está valorando la accesibilidad de los millones de contadores que se están colocando ahora mismo para sustituir a los analógicos, ¿no? Pasado mañana las personas mayores tendrán un acceso fácil a eso, las personas con discapacidad visual, auditiva. Está contemplado, por lo menos, no está contemplado, ¿no? Hemos visto como si una persona se conecta a la red le cambia la vida, pero ¿qué pasará cuando todas las cosas y objetos estén conectados entre sí, como sucede con el Internet de las cosas? Bueno, esto, como decía antes, es una herramienta. O sea, si conectamos, cuando ocurra todo, más que cuando ocurre, esto está ocurriendo, ¿no? Esto es que viene Caperucita, y Caperucita vino hace ya, bueno, con el lobo, no sé si el lobo de Caperucita, pero el lobo llegó hace mucho, ¿no? Ya hay un desarrollo grande de muchas cosas. Lo que pasa es que efectivamente se va a multiplicar en los próximos años, pero hoy en día hay más de 1.000 millones de móviles con datos en el mundo. Y en España es uno de los países con mayor penetración del mundo en móviles y en datos. Y claro, este crecimiento vertiginoso de los sensores, en realidad los móviles son sensores con capacidades tremendas, van a tener más, pero esto ya nos ayuda a pensar que nosotros, cada uno de nosotros, llevamos con nosotros una cámara, un vídeo, una posibilidad de grabación, de comunicación, de red, de geolocalización. O sea, todos estos elementos nos acompañan a cada uno. Eso significa que efectivamente la cantidad de datos que pueden aportar tanto nuestros propios movimientos como los que se acumulan en las redes, como los que se acumulan en las empresas, etcétera, de ahí van a surgir muchas aplicaciones, muchas aplicaciones. Lo hemos visto en una de las mesas de hoy, que se dedica precisamente al Big Data y demás. Y este Big Data, unido a esto que ya más comentas, que es el Internet de las Cosas, el Internet of Things, el Internet de las Cosas, pues yo no sé si la gente tiene tan asumido que va a afectar a elementos muy básicos, ¿no? Por ejemplo, estamos pensando a veces en móviles, en televisiones, en coches, pero yo no sé si pensamos en un tenedor o un cepillo de dientes, ¿no? Cuando uno dice en su casa, dice, pues, ¿por qué no tengo tantos tenedores? O, seguramente porque los has tirado a la basura en algún momento sin querer, pues si los tenedores, sin que nosotros lo sepamos internamente, tienen un sensor que cuando llega a determinados sitios avisa, cae, se enciende una luz, pues es un tenedor con sensor, no hará muchas cosas, pero hará cosas. Entonces, si ese tenedor o ese cepillo de dientes aporta a través de la tecnología una información, depende de qué es lo que hagamos con eso y depende de si por ejemplo, si el avisador que coloquemos en un tenedor es únicamente auditivo, pues las personas que sean sordas pues no van a poder tener uso de ello. Ahora, si ya lo contemplamos, pues a lo mejor tienen un dispositivo lumínico, un LED, o tienen también además un dispositivo de otro tipo, etcétera, ¿no? Esto es por eso la herramienta está ahí, y según cómo la usemos, la desarrollemos, será muy útil o no lo será. Han hablado aquí de Smart Cities o ciudades inteligentes. ¿Cómo andan las ciudades españolas de cociente intelectual? Para mí muy bajo. Para mí muy bajo. Así de claro. ¿Son las más listas y las más tontas? No es... A ver, las ciudades están haciendo un gran esfuerzo y España es un país, como todas estas cosas, cuando nos tomamos las cosas en serio, se corren a mucha velocidad. Y en España hay una explosión ahora de ciudades que están en la senda del desarrollo por ser una Smart City o ser una ciudad inteligente. Nosotros desde CENTAC hemos impulsado un foro que se llama el Foro para la Accesibilidad de las Ciudades Inteligentes, que es FACI, que pues en el equipo, en el grupo, se han incorporado pues magistrados del Consejo General del Poder Judicial, fiscales del Tribunal Supremo, diputados, Ministerio, Fundetec, en fin, muchos árbitros y personas distintas que todas mantenemos un mismo mensaje, ¿no? Y es que no hay ciudades inteligentes si no son ciudades accesibles. Es decir, hacer una ciudad que se dice muy inteligente y que no tiene capacidad de comunicación con el ciudadano,
pues no parece que sea muy inteligente, ¿no? Esto es como, dices, este es un ordenador súper inteligente, pero está guardado en un armario que nadie lo va a poder usar. Un poco inteligente es eso. Con lo cual, nosotros ya partimos de la mayor, ¿no? La mayor es que si la ciudad no es accesible, lo demás no me vale. Nosotros creemos que una ciudad inteligente es una ciudad, y voy a hablar de cosas que no tienen nada que ver con tecnología. Para nosotros una ciudad inteligente es una ciudad asequible, es una ciudad segura, es una ciudad participativa, es una ciudad, como decíamos antes, accesible, es una ciudad amigable, es una ciudad que cumpla todos estos parámetros y muchos más, es una ciudad muy inteligente. Si para que ocurra todo esto es necesario, y seguramente lo es, mucha tecnología, probablemente estemos hablando del desarrollo tecnológico que requiere que una ciudad sea inteligente. Bien, pero para que sea todo esto que decía, no para que tenga sensores, ¿no? Y todo esto es probable que tenga que resolverse, sin duda, con mucha tecnología, ¿no? Y ahí viene el error, ¿no? De plantearse que es primero la tecnología antes que la inteligencia de la ciudad. No, la ciudad es para los ciudadanos, y los ciudadanos tienen que encontrarse con mayor calidad de vida, con mayor seguridad, con mayores posibilidades de desarrollo, y esto probablemente lo darán pues muchos elementos, entre ellos la tecnología. En el ámbito también del concepto, bueno, yo siempre digo que, bueno, ya que se ha vendido el concepto de Smart City y ciudad inteligente, pues venga, usémoslo. Pero no nos quedemos en el concepto puro y duro de lo que es una ciudad inteligente, porque las zonas rurales también tienen derecho, ¿no?, a ser inteligentes, ¿no? Es un 30-35% de la población española la que vive en la zona rural, y es una zona amplia, ¿no?, y además muy ligada a veces con perfil demográfico alto, de edades avanzadas, y también con bastante discapacidad y con dificultades en muchos ámbitos, con lo cual con más razón quizás la tecnología tendría que estar llegando a estos espacios. Entonces yo creo que el concepto está bien, ciudad inteligente, pero también tendría que estar en el ámbito rural. También hay que recordar que hay espacios como los puertos autónomos, como los aeropuertos, que no están bajo la jurisdicción de un ayuntamiento, sino que ahí intervienen pues a veces Fomento, puertos, ministerios, otros entes, y que por tanto también hay que incorporarlos, ¿no? Aeropuertos como el de Madrid significan una parte del PIB altísima de lo que es la ciudad de Madrid, ¿no? O el de Barcelona, en el caso de Barcelona, o el puerto de Bilbao. Son espacios que también queremos que estén en la zona de inteligencia, ¿no? En fin, ¿y qué decimos de las zonas interurbanas, ¿no? Con lo cual, al final, este concepto de ciudad inteligente está bien, porque es como se ha acuñado, pero yo lo que creo que tenemos que pensar son en entornos, en territorios, que sean, efectivamente, que tengan unas capacidades que nos hagan más fácil la vida. No colocar más sensores ayuda a ser más inteligente, ¿no? Colocar más sensores ayuda a hacer una ciudad digital, pero no inteligente, y ayuda a hacer una ciudad sensorizada, pero no inteligente. Y si se quiere llamar inteligente, como decías antes, para que ese coeficiente intelectual de las ciudades, que todavía no hay indicadores que lo estén manejando, pero si se quiere tener un coeficiente de inteligencia alto, sin duda las ciudades van a tener que estar pensando muy claramente qué hacen con los ciudadanos, qué pasa con los ciudadanos y qué les ocurre a los ciudadanos, ¿no? Y ahí yo creo que está el quid de la cuestión. Mi abuela me decía eso de baja que estás en la nube, y ahora resulta que es ahí donde tenemos que estar, o donde vamos a acabar todos. ¿Cómo es la nube de accesible? La nube permite tener, aquí hay varias cosas que tener en cuenta. La nube permite tener mucha información en espacios que pueden ser consultados desde muchos sitios. Lo de la nube es un aforismo que se utiliza marketingianamente ahora pues para promover toda una especie de grandes almacenes de datos que se colocan fuera de los espacios propios. Pero esto ha existido siempre, ¿eh? Lo que ocurre es que los famosos sitios donde está el housing, donde estaban los grandes servidores con la información, en realidad podemos decir que era nube. O sea, lo que ocurre ahora es que hay una explosión de herramientas que permiten, a través de las incluso integradas en las propias redes, integradas en los correos, integradas en las aplicaciones diversas, permiten interactuar mucho con estos datos desde distintas plataformas y distintos sistemas. Y esto lo que se está permitiendo es un trasiego de comunicación de datos muy cómodo. Es decir, yo escribo algo en mi tableta y en vez de guardarse en la tableta se guarda en un sitio donde mi ordenador, cuando yo quiero, también lo consulto. Y bueno, pues desde ese punto de vista yo creo que mejora la accesibilidad, porque todo lo que sea de más fácil acceso ya es una mejor accesibilidad. Y otra cosa distinta sería preguntarse sobre las propias herramientas que permiten acceder
los aplicativos, las aplicaciones que permiten acceder a estas nubes, a estos clouds, qué tan accesibles son, ¿no? Y las hay muy poco accesibles. Las hay accesibles y las hay muy poco accesibles. Deberían poder manejarse con la voz, deberían poder tener capacidades de contraste, capacidades de letras mayores, más pequeñas, facilidad de uso, que es un concepto a veces que no parece que esté ligado a la accesibilidad y es muy importante. Antes ponía el ejemplo de los DNIs electrónicos, que lo usa muy poca gente en España. Pues será porque tenemos muchísima discapacidad, somos un 95% de personas en España con discapacidad que se ve, ¿no? Eso es discapacidad también, o sea, el no tener acceso a las cosas, ¿no? Y claro, todas estas herramientas tendrán que ir convergiendo hacia un espacio donde la accesibilidad esté siempre predominando en sus desarrollos y en sus diseños desde su inicio. Si no es por la legislación, por lo menos que sea por la devoción de su negocio, porque en realidad hoy en día ya más de un 17% de la población española y occidental tiene más de 65 años y dentro del grupo de las personas de más de 65 años probablemente un 44% de ellas tiene algún tipo de discapacidad, además de las personas con discapacidad de menos de 65 años. Además de las dificultades que pueda tener entender ciertas cosas también para los menores de 65 años. Es decir, que al final hay un grupo muy importante, una clientela muy importante, que si queremos tenerla en cuenta, pues vamos a requerir darles facilidades y darles servicios y darles herramientas. Y quiero recordar un dato que estuvimos viendo por un tema del transporte, en el cual en unas ponencias que hicimos en IATA, en Ginebra, comentábamos que un dato para recordar es que en lo que es el número de viajes y en el gasto, desde el 2006, quiero recordar, al 2011, es la foto que hay, porque después del 2011 se están viendo otros datos, pero que van en la misma línea, se ha observado lo siguiente, y es que en segmentos de edad como puede ser el de 25 a 45 años, que parece que es un segmento potente, el gasto ha disminuido más de un 20%. Ha disminuido, o sea, gasta mucho menos la gente, un 20% menos. Y en las personas de más de 65, en el mismo tramo, en el mismo periodo, aumentaron el número de viajes en un 28% y el número de gasto, el gasto en sí, el volumen de gasto, un 32%. Entonces, por lo que decía antes, yo creo que al margen de cumplir con unas actuaciones que probablemente son hasta obligadas por ley y por la no discriminación de las personas con discapacidad, por la no discriminación de todos, etcétera, es que además es un espacio de importancia y de negocio y de oportunidad de mercado donde hay que estar para los que tienen cloud, para los que hacen herramientas para cloud, para los que venden sistemas, para todos, ¿no? Pero ¿no da la sensación de que estamos cayendo en esto como sociedad y como empresas demasiado tarde? Porque salvando que cada discapacidad tiene su característica especial, parece ser que la accesibilidad ha ido siempre asociada a una razón ética, a una ley, a un derecho, incluso a algo estético, como ponga usted una persona con discapacidad en su empresa, que queda muy bien, en lugar de como un mercado en términos de talento y en términos económicos. Claro. Si hubiéramos empezado por ahí, otro gallo nos hubiera cantado. Bueno, a ver, las cosas son difíciles de desarrollar cuando se empieza desde cero y son muy fáciles de arreglar viendo hacia atrás, ¿no? A todo lo pasado. Yo creo que la discapacidad en España, el movimiento asociativo, ha hecho un esfuerzo enorme, ¿no? Enorme, y ha permitido que estemos donde estamos, pues gracias a ese esfuerzo, ¿no? Ese esfuerzo en algunos casos no ha podido ser demasiado profesional, pero porque han sido asociaciones creadas a base de un esfuerzo titánico, pues motivado porque a lo mejor las administraciones los tenían absolutamente olvidados, la calle, las empresas, y al final ha salido una madre coraje, un padre, unos tíos, unos hermanos, unos vecinos que se han asociado de la mejor manera que han podido, y en base a eso han continuado, se han esforzado en sacar adelante con mucho mérito
espacios para poder mejorar el desarrollo de sus seres queridos, y claro, de ahí han salido luego pues las acciones que unas ya se han ido profesionalizando muchísimo, otras todavía no están en esa evolución, pero claro, todo este desarrollo viene de un nacimiento muy, muy doloroso y muy necesario, y que gracias, repito, a todo ese trabajo y a todo ese esfuerzo estamos donde estamos, ¿no? Ahora, efectivamente, precisamente por lo que decía antes, que España es un país que tiene una evolución muy potente frente al resto del mundo en todo esto, aquí ya estamos en otra vuelta, ¿no? Aquí ya nos hemos dado cuenta desde hace unos años, no muchos, muy pocos, que además de que todo esto hay que hacerlo en algunos casos porque te pilla muy de cerca, en otros casos porque sabes que te va a ocurrir luego, y en otros casos pues porque estás dentro del ámbito de trabajo, del derecho, de creer que las cosas tienen que ser así porque son justas. Al margen de todo eso, porque estamos viendo que efectivamente también somos personas que estamos detrás de la barra y somos clientes. Y si nos ponen facilidades, pues también tenemos opciones de compra muy potentes, ¿no? Entonces, claro, yo creo que somos también, en muchas ocasiones, hemos vivido un complejo, ¿no? Como parece, de que todo lo que habla ahora de negocio iba contra la discapacidad y tal, porque es cierto que también se han aprovechado muchas entidades de todo este espacio, pero en realidad todo eso está muy superado, ¿no? El movimiento asociativo, las personas con discapacidad, hay excelentes profesionales, hay gente con talento, hay gente técnica y podemos tener discapacidad, pero no somos tontos, tenemos mucho talento. Entonces, en ese talento ya ahora estamos con capacidades para poder asumir incluso el liderazgo de muchos de esos negocios, no solamente aportar oportunidades de mercado a terceros, sino también liderarlas desde el propio movimiento asociativo y desde las propias personas que tenemos estas capacidades. Yo siempre digo ahora que con la globalización hay una competencia tal que dificulta mucho tener valores diferenciales, ¿no? Hoy en día, pues saber qué coche es mejor que otro, saber qué operadora telefónica o en cualquier otro ámbito, cuál puede ser la más aconsejada, pues es muy difícil. Al final va en la línea de a quién conoces, a quién no conoces, quién te ha dado menos problemas, yo qué sé. Es difícil diferenciarse. ¿Y por qué es difícil? Porque encontrar valores añadidos distintos es complicado, a pesar de que tienen I+D+I, su equipo de marketing, el feedback de los clientes. Bueno, pues el grupo de las personas con discapacidad es un grupo súper talentoso en ese ámbito, porque como tiene requerimientos en algunas ocasiones tan específicos, para ellos obligados, pero tan diferentes a los que no lo requieren, a veces provocan opciones que los demás nunca se les hubiera ocurrido, ¿no? Imagínate una persona que plantea, oye, que yo necesitaría que esto se tuviera que activar pulsando con el codo. Pero, ¿por qué con el codo? Es que no tengo manos, tiene que ser con el codo. Y claro, si tienes manos no se te ocurre pulsar algo con el codo. Pero claro, cuando tú buscas una solución para pulsar con el codo, a lo mejor empiezas a pensar y dices, pues si en vez de con el codo, si esto se hace inalámbrico o con una mirada o con no sé qué, entonces surgen ideas que luego las usas para todos. Y dices, pues mira, vamos a hacer un mando a distancia que con la vista pues, vayamos cambiando los canales. Pues ya no cogeríamos el mando a distancia, ¿no? Es decir, que todos. Claro, yo creo que hay mucho talento ahí, ¿no? ¿Ha visitado recientemente en el Hospital Nacional de Parapléjicos algunas aplicaciones de la medicina, el mundo de la tecnología, la neurorehabilitación, realidad virtual, exoesqueletos, etcétera? Este mundo da vértigo, ¿no? La aplicación de todo esto al mundo de la salud, ¿no? Sí, bueno, es que ahí tenemos un elemento fabuloso, ¿no? Y es lo que teníamos varias mesas en el Congreso destinadas al tema de rehabilitación digital, el tema de la tecnología y el e-health, la salud. Vamos a ver, la sanidad, la salud también está absolutamente ligada a la tecnología, ¿no? Vamos a tener muchísimas dificultades para poder atender los servicios que queremos atender con la calidad que se quiere atender, haciéndolo de forma manual y artesana, ¿no? Eso por un lado. Luego vamos a tener que buscar soluciones tecnológicas adecuadas para dar un buen cumplimiento de servicios que en esta sociedad nosotros los queremos. O sea, otras sociedades pues prefieren no gastar ese dinero, pero nosotros sí queremos gastar ese dinero y tener esa sanidad y tener esa salud. Bien, pues si lo queremos tener, vamos a tener que buscar soluciones tecnológicas que permitan costear estas actuaciones. Por otro lado, en el ámbito de la rehabilitación también hay rehabilitaciones
muy, muy interesantes que miden, que animan, que promueven. La rehabilitación es muy aburrida y muy dura y requiere una disciplina tremenda. Y la capacidad que hay de ciertos juegos, de gaming, de aplicaciones, para poder provocar ese trabajo diario, etcétera, es magnífico. Y además va marcando, te va dando pautas, va mejorando. Hay muchísimo que hacer. Estuvimos en un hospital de parapléjicos porque en realidad es un referente no solo nacional, es internacional. Es uno de los motivos por los que también estamos en Toledo, porque creemos que esto no puede quedar solo en Toledo, obviamente, como no lo está, sino que es un referente en todo el ámbito no solo de lo que es la atención desde el hospital clásica, que es magnífica, sino también desde el ámbito de todo un trabajo que hay por ejemplo, en biomarcadores de esclerosis múltiple. Estuvimos con el gerente, con Sisco, y la verdad es que tienen un trabajo detrás, una serie de departamentos espectaculares en el ámbito también de biotecnología, etcétera, ¿no? La verdad es que es magnífico ver lo que tenemos detrás. Y como decía antes, yo creo que nos falta a veces un poco más de valentía y de sacar el pecho y decir esto existe y vamos con ello a comercializarlo. Vamos a ir a comercializarlo. No. Una última pregunta. Hábleme de los retos de CELTAC para el futuro. Pues vamos a ver, en los retos, que no es fácil la pregunta, pero voy a decir dos cosas. Nosotros queremos y creemos que la tecnología debe ser accesible desde el origen, y eso es muy difícil. Eso es muy difícil porque la tecnología es un ámbito en el que cuando conoces lo que hay es que ya ha empezado a correr mucho. Con lo cual, no solamente hay que estar en lo que está corriendo, sino intentar anticiparnos a lo que viene. Para que en el nacimiento, en el origen de esos elementos que van naciendo, se planteen y se prevén y ya estemos haciendo una prevención de todo lo que es la accesibilidad también en ese espacio. Hay elementos que son disruptores, ¿no? O sea, hay elementos que no significa que evolucionas tecnológicamente, sino yo digo siempre que hay elementos que evolucionan y hay elementos que revolucionan, ¿no? Y ahora mismo estamos en 2 o 3 elementos que revolucionan y que van a revolucionar. Y van a revolucionar porque lo que va a ocurrir es que ni lo imaginamos. Va a modificar nuestra forma de vida, nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de trabajar, nuestros perfiles de empleo. Va a cambiar mucho, ¿no? ¿Qué 2 elementos? Entonces, esos elementos para mí son, por un lado, el Big Data, por otro lado, el Internet de las Cosas. Y si tuviera que apuntar un tercero, grandes desarrollos ligados a esto en lo que se llama las Smart Cities, las ciudades inteligentes. Entonces, estos 3 espacios, que ya no 2, 3, la verdad es que para nosotros son un foco importante a trabajar, a promover actuaciones claras para que sean accesibles. Estamos promoviendo, por ejemplo, en el ámbito de las ciudades inteligentes, un informe que se exija desde la Administración y que lo aporten también las empresas que liciten en los contratos públicos, pues un informe igual que se exige de impacto medioambiental, un informe que nosotros hemos llamado informe de no exclusión de grupos en riesgo, que es algo tan sencillo como decir, pues si yo hago una zanja o si yo pongo estos 2.000 millones de sensores, o esto, ¿qué significa con las personas mayores? ¿Qué significa con las personas con discapacidad, con movilidad reducida, con discapacidad visual? ¿Les afecta en algo? ¿No les afecta en nada? ¿No afecta nada? No hay problema. ¿Les afecta en algo? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Qué aplicación? ¿Qué ventaja? ¿De qué manera se subsana? Y bueno, y esto simplemente es pues un informe que yo añadiría al lado de toda la memoria de un proyecto, de tal manera que salvaguardaría desde el inicio de ese proyecto pues los derechos de todas estas personas, ¿no? De esa misma manera, creo que además esto encaja con algo que no hemos comentado, pero que ya que estemos acabando me gustaría comentar, y es el ámbito de la importancia que tiene la compra responsable, desde el ámbito de la administración, que la veo todavía más obligada que desde cualquier ámbito. Entonces yo creo que es impensable entender que se van a estar haciendo compras públicas, licitaciones públicas de elementos no accesibles y de proyectos que no son accesibles en su totalidad. Debería hacerse esa exigencia, ¿no? Desde un ámbito generalizado, decir que todo que cumpla con la ley, ¿no? Es que muchísimas compras
otras se plantean pues actuaciones en el sentido de decir, bueno, que lógicamente te dicen que cumplan con toda la ley. Pues ya, pues está muy bien, pero ¿por qué no, si estás haciendo una compra tecnológica concreta, por qué no incluso promueves dentro del pliego técnico los criterios que de los 100 puntos que das, que des 1, 2, 3, 4, 5 puntos a aquella entidad, a aquella empresa que hace mejoras de accesibilidad con la implantación de ese proyecto? Y a veces ese proyecto no tiene por qué ser un proyecto de accesibilidad en páginas web, puede ser de servidores, puede ser de cloud, puede ser de todo lo que hemos hablado. Y en cualquiera de esos ámbitos las empresas saben hacer cosas para que eso sea más accesible. Pues exígelo, premialo, dale un par de puntos. No tienes que cambiar la ley de contratos del sector público para ello. Con la ley actual lo puedes hacer, la mesa de contratación lo puede hacer, el órgano de contratación lo puede hacer. Y eso depende únicamente ya de los que contratan y de las personas que están detrás de ello. Entonces nosotros queremos promoverlo. Muy bien, muchas gracias. No, muchas gracias a vosotros.